Los días 13 y 14 de junio van a tener lugar unas jornadas antiimperialistas que hemos titulado Imperialismo y Coronacrisis. En esta presentación vais a encontrar una recapitulación de los análisis que se van a presentar en estas jornadas y que se van a debatir sobre la situación del imperialismo antes de esta crisis y después de la crisis. Esta presentación es una recapitulación que está conectada con otras presentaciones, otros materiales pedagógicos que vais a encontrar también en estas páginas. El punto de partida es que el mundo ya estaba en una profunda crisis antes de que se desencadenara la pandemia. Una crisis que alcanzaba todos los órdenes esenciales de la vida, la economía, los servicios públicos, la estructura social, la política, el control ideológico, la guerra, la geoestrategia. El imperialismo no se ha detenido. Las agresiones, las injerencias han continuado durante este periodo de crisis y el futuro que se nos presenta, el futuro previsible, no es nada halagüeño. Vamos a analizar en estas diapositivas cómo se va a producir se está planteando una reordenación capitalista y cómo ha continuado esas agresiones imperialistas. En esta diapositiva tenemos el índice de esta presentación. El capitalismo ya estaba en crisis antes del COVID-19 y vamos a analizar en las diapositivas que siguen qué tipo de crisis era, una crisis estructural que se reflejaba como crisis económica, una crisis política y una crisis social. El segundo punto que vamos a abordar es cómo Estados Unidos, como país que hegemonizaba las agresiones y hegemoniza las agresiones imperialistas, había entrado ya en declive. El tercer punto que vamos a analizar es cómo la pandemia va a acelerar los procesos que ya estaban en marcha. Un proceso de reorganización productiva. También se aceleran, se incrementan las agresiones imperialistas y en el caso de los estados nacionales, de las democracias occidentales, se consolidan como estados de excepción permanente, algo que ya venían produciéndose anteriormente. El cuarto aspecto va a ser cómo nos venden una consigna a la que llaman nueva normalidad y analizaremos qué es realmente esto al que le llaman la nueva normalidad. Y finalizaremos hablando de cómo las organizaciones militantes, antiimperialistas, internacionalistas, pensamos que debemos organizarnos para enfrentar esta anormalidad futura. Antes de que estallara la COVID-19, el mundo ya había entrado en una crisis estructural. Este sistema mundo, el capitalismo, ya daba muestras de estar en esa crisis. Se reflejaba en una crisis económica, una crisis política, una crisis social, pero también una crisis de hegemonía de Estados Unidos. El capitalismo es un sistema de producción, es un sistema de explotación que no puede sobrevivir si no aumenta continuamente los niveles de explotación, si no aumenta la tasa de ganancia. Ya en los años 90 había surgido una gran crisis, lo que se llamó la crisis de los años 90, especialmente se reflejaba en América Latina. Aquí tenéis un cuadro muy sintético donde se nos va a ir contando todos estos elementos de corrupción, donde también el tráfico de drogas, las privatizaciones, cómo el liberalismo puso en marcha toda una serie de medidas para continuar el expolio de América Latina, pero al mismo tiempo lo que significó de aumento de la desigualdad social, de la pobreza, del paro. Esto no solo se da en América Latina, se dio a nivel mundial, pero hemos puesto este cuadro de América Latina, de la crisis de los 90, porque nos parece muy significativo, porque después de esta crisis de los 90 es que aparecerán toda una serie de gobiernos progresistas y revolucionarios que conseguirán hacerse con el gobierno precisamente porque las poblaciones
se mostraron en contra de estas políticas neoliberales. Otro ejemplo de las crisis cíclicas del capitalismo fue la crisis del 2007, donde la quiebra de Lehman Brothers acelera, y lo mismo que anteriormente se produjo en el 2001, el pinchazo de las neocom, de estas empresas que obtenían beneficios en todo ese proceso de financiarización y de especulación con las nuevas tecnologías. En el 2007 se produce otra vez esa quiebra de la burbuja especulativa, en este caso relacionada con las hipotecas. Tenemos aquí algunos cuadros donde vamos a ver cómo en distintos momentos, entre el 2007 y el 2009, se produce esa quiebra de todas las economías europeas. En este gráfico vemos cómo después de esa crisis de la quiebra del Lehman Brothers, el 15 de septiembre del 2008, hasta el momento actual, hasta finales del 2019, que se va a producir la crisis acelerada por la pandemia, se produce una recuperación, se vuelve a reorganizar todo el sistema financiero para que continúe la acumulación económica. Ahora estaríamos en la situación en la que ya esa recuperación entre el 2008 y el 2019 ya había llegado a su tope, a su máximo histórico y bueno, se necesitaba, el capitalismo necesitaba una reordenación y poner en marcha toda una serie de medidas de las que vamos a hablar después, que estaban encontrando muchos obstáculos por parte de la población y por parte de los gobiernos para desde la automatización hasta las nuevas formas de producción, el teletrabajo, continuar con las medidas de austeridad. Todo eso estaba teniendo dificultades para implementarse y, sin embargo, a partir de la crisis actual, ya vamos a ver cómo se va a poner en marcha todo esto que ya estaba anunciado previamente. Aquí tenemos también un cuadro, un gráfico muy interesante para ilustrar en qué situación estaba un país como España, considerado uno de los países dentro del ámbito de los desarrollados y dentro de la Unión Europea, en qué situación estaba España antes de que entráramos en la crisis de la COVID-19. Bueno, pues en este gráfico vemos que, según ese informe de equidad para los niños presentado por UNICEF, el 36% de los menores en España vivían en riesgo de pobreza. Estos son datos del 2016. Otro ejemplo de cómo nos encontrábamos, de cómo se encontraba el mundo antes de esta crisis, antes de la pandemia. Bueno, vemos en la región latinoamericana los índices de pobreza según el índice de Gini en el 2017 y en el 2018. Veis cómo los países que destacaban por esos altos índices de pobreza extrema, en el caso de Bolivia, el caso de Colombia, México, Ecuador, Paraguay. En el caso de Bolivia hay que señalar que las políticas de Evo Morales habían conseguido, y vemos aquí la variación, reducir el nivel de pobreza extrema y la pobreza total. Toda la gestión de Evo Morales fue muy importante para el país de Bolivia, no solo incluyendo a la política, a sectores, a la población indígena, que es más del 60% de la población de Bolivia, sino que había conseguido reducir significativamente todos los indicadores, especialmente el de pobreza. Para poder analizar y hacer un diagnóstico bueno de cuáles eran los antecedentes y cuál es el contexto en el que aparece la crisis provocada por la pandemia, creemos que es necesario ver cuál es el marco teórico, cómo nos situamos a la hora de analizar la crisis económica. Por eso en esta diapositiva señalamos cuál es ese posicionamiento. En primer lugar, lo que hay que señalar es que la historia del capitalismo siempre ha sido la historia de sus crisis cíclicas. Como ya dijera Marx, el capitalismo no puede sobrevivir si no es cobrándose la vida
de aquello que le hace sobrevivir, que es el trabajo, ¿no? Bueno, pues la historia del capitalismo es esa, la historia de las crisis cíclicas, y para salir de ellas siempre ha recurrido a la destrucción de capital mediante la guerra. Se han producido continuamente concentración de capital para aumentar la acumulación de valor, incorporando también, intensificando la explotación mediante la incorporación de la tecnología, aumentando en general la explotación de la mano de obra y el saqueo y robo de otros territorios a través de la colonización, a través de las guerras imperialistas. Pero, como ya dijera Marx, insistimos, el capitalismo está abocado a una crisis estructural, a la tasa decreciente de ganancia. La imposibilidad de aumentar esa tasa de ganancia sin destruir al mismo tiempo esa fuente de valor, que es el trabajo humano y la propia naturaleza, el propio planeta, es lo que hace que el sistema continuamente busque reorganizarse para continuar sobreviviendo. En estos momentos se ha llegado a un punto de inflexión, a un punto clave después de lo que hemos visto de las crisis anteriores, en unos momentos en los que esta crisis de la pandemia lo que sitúa al propio mundo, al propio capitalismo, es en la necesidad de hacer toda una serie de reformas estructurales y de raíz para poder reproducirse. Antes, pues, de que llegara la pandemia, lo que nos encontrábamos era en un estancamiento económico del propio capitalismo. Un intento de continuar ese proceso de globalización, de financiarización, de aumentar la acumulación económica después del parón, de la recesión en la que habían entrado la mayor parte de los países desarrollados. Así que teníamos un estancamiento económico. También se producía, antes de esta pandemia, una guerra económica que se agudizaba con un intento de apropiación de los recursos de los países donde se conoce que tienen las reservas energéticas más importantes, como es el caso de Venezuela. Pero también la guerra económica se había recrudecido, liderada por Estados Unidos y, por supuesto, por sus aliados europeos, contra Oriente y contra África, por supuesto. Al mismo tiempo, se estaban produciendo esa fractura al interior de la Unión Europea, ese proyecto europeo se rompe con el Brexit, pero también con la disidencia italiana a aceptar las políticas económicas de la Unión Europea. El aumento de la precarización, la flexibilización de la mano de obra, la deslocalización de las empresas, habían aumentado la desigualdad, el paro. Otro rasgo de esa crisis económica era esa pérdida de hegemonía estadounidense que se refleja en cómo aumenta la extorsión hacia los organismos internacionales, pero también cómo presiona para apropiarse de los recursos en el caso de América Latina. Y teníamos también esa emergencia del bloque euroasiático, de China, de Rusia, que no es un modelo equiparable al capitalismo occidental. Por eso señalamos que ni es el capitalismo, por supuesto tampoco son países socialistas, pero no son países capitalistas. Otro reflejo de esa crisis, de ese estancamiento económico, eran las dificultades que está teniendo en los distintos países desarrollados para implementar las tecnologías y la intensificación del aumento del valor a través de la digitalización, del teletrabajo, de la apuesta por las energías renovables, el proceso de automatización, la robotización, todos esos coches eléctricos, toda la línea que se había desarrollado sobre la preservación del medio ambiente, las políticas de reciclaje. Pero todas estas políticas estaban teniendo sus obstáculos precisamente en que todo eso va aparejado, todo ese proceso, por ejemplo, de robotización, iría aparejado de una expulsión cada vez mayor de mano de obra y de gente sin posibilidades de sobrevivir.
Otro elemento es ese aumento de la deuda pública. La austeridad y el control del déficit no estaba significando la reducción de la deuda pública, sino todo lo contrario. La mayor parte de los países, intentando salvar la quiebra de los bancos después de el pinchazo de la burbuja inmobiliaria en el 2007, lo que intentaron es rescatar a los bancos y quebraron los estados, como es un caso paradigmático el caso de España. La crisis política de deslegitimación de las instituciones que se había dado, que ya estaba presente antes de la pandemia. El marco desde el que analizamos esa crisis política que ya se estaba desarrollando antes de la pandemia es sostener que el capitalismo solo sobrevive ideológicamente a través del liberalismo, que es la filosofía política y moral cuyos pilares son precisamente el individualismo, el libre mercado, la no intervención del Estado, libertad e igualdad ante la ley, pero una libertad e igualdad formal, la defensa de la propiedad privada. Es decir, el capitalismo como modo de producción solo puede sostenerse con esa construcción ideológica. Históricamente ha habido corrientes liberales tanto progresistas como conservadoras. Y el liberalismo es la filosofía en la que se han apoyado las revoluciones burguesas, en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos, los países que han liderado la construcción ideológica y que han liderado el capitalismo, el sistema mundo. Primero Inglaterra y Francia y después Estados Unidos. Otro elemento para analizar esta situación es considerar que los sistemas representativos parlamentarios, estos a los que llamamos democracia, están apoyados en estos principios políticos liberales. La forma contemporánea del liberalismo es lo que llamamos neoliberalismo, pero su función sigue siendo la misma que la del liberalismo, que es legitimar esa expansión, en este caso la globalización capitalista y la subordinación de todos los estados y de las políticas económicas a los intereses del mercado. Pues bien, antes de la coronacrisis, lo que ya se estaba produciendo es ese vaciamiento de las instituciones, unas instituciones cada vez más subordinadas a esos intereses del mercado, pero no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Por otro lado, los sistemas políticos, lo que llamamos democracias, ya estaban, como señala el filósofo Agamben, estaban tomando medidas y actuando por medio de decretos, comportándose como estados de excepción. En un primer momento, como se justificaban o se han intentado justificar a principios del siglo XXI, como medidas para defenderse del terrorismo y se han convertido en gobiernos que lo que hacían era gestionar recursos, poner en marcha leyes represivas y toda una serie de políticas para contener la protesta social y las demandas de trabajo, de vivienda, de servicios sociales, frente a las políticas de austeridad. El dominio del Banco Central, en el caso de Europa, el dominio del Banco Central Europeo hace que doblega a todos los gobiernos y los subordina a los intereses económicos. Por eso los estados recurren cada vez más, ya estaban recurriendo a toda una serie de leyes y de medidas represivas y de contención social. Es lo que Agamben llamaba esa deriva hacia estados de excepción de las democracias occidentales. Para analizar la crisis social, hemos de tener en cuenta que el capitalismo solo sobrevive generando esas crisis sociales, que son permanentes, lo mismo que la crisis económica van a ser estructurales en el capitalismo. Solo sobrevive generando cada vez mayor desigualdad, mayor explotación, mayor precarización y expoliando cada vez más
aquellos territorios que poseen los recursos que necesita la industria para la industria y el sector financiero para seguir acumulando. Esto nos lleva a plantear que el capitalismo y el imperialismo son las dos caras de una misma moneda. El imperialismo es la forma en que se globaliza el capitalismo. Esto siempre se han producido resistencias, nunca se ha dado de forma limpia y sin que los poderes económicos y el poder en general se haya tenido que enfrentar normalmente a las poblaciones. De hecho, lo más interesante es destacar que, a pesar del desequilibrio de fuerzas entre los poderes económicos que lideran y hegemonizan el mundo al servicio de la economía y las clases populares o los pueblos sometidos al expolio y a la explotación, a pesar de ese desequilibrio de fuerzas, siempre los sectores populares hemos sido capaces de plantarle cara a la expansión imperialista. Históricamente se han producido movimientos de resistencia, luchas por la liberación de la opresión colonial, pero luchas también antifascistas, y todo ello hay que entenderlas como luchas contra la lógica de la expansión capitalista. Antes de la pandemia ya se estaban produciendo estallidos sociales en todo el mundo. En el caso de Europa, frente al austericidio, es decir, todas esas políticas de austeridad, se habían producido movimientos en el caso de Grecia, también en Italia y, por supuesto, en España. La crisis del 2007 había aumentado de tal forma la brecha social, la desigualdad, los datos que veíamos en las diapositivas anteriores, hasta tal punto que las poblaciones de los países desarrollados empezaban a rebelarse, empezábamos a salir a las calles y a demandar mejora de las condiciones de vida. Esto todavía más acentuado en el caso de América Latina. Otro aspecto de esa crisis social en la que ya se había entrado antes era el de los sistemas sanitarios. Ya estaban a punto de colapsar en la mayoría de los países. Las políticas neoliberales habían llevado a un proceso de privatización de los sistemas públicos, haciendo una gran transferencia de recursos desde el sector público al sector privado. Y eso ya estaba teniendo consecuencias desastrosas en términos de desigualdad, de marginación, de exclusión en todos los países. Al mismo tiempo, se había acrecentado, se había acelerado esa guerra económica imperialista contra países como Venezuela, Irán y, por supuesto, en Palestina, con ese portaaviones, ese enclave estadounidense del imperio estadounidense que es la entidad sionista de Israel. Ya antes de la crisis de la pandemia se había aumentado todo este proceso desesperado de mantener la hegemonía por parte de Estados Unidos, llevando la guerra a todo el planeta. Y esto no solo se había producido o se estaba produciendo en la administración Trump, sino que ya en la administración Obama, a pesar de que le dieron el título de el Nobel de la Paz, una de las administraciones más bélicas con la secretaria de Estado de Hillary Clinton ha sido precisamente la administración demócrata de Obama. Así tenemos que cuando estalla la pandemia, se nos presenta como que es la causa de la crisis actual, pero como vais a ver en las otras presentaciones que preceden a esta, donde los compañeros van explicando cómo se va produciendo esta expansión de la pandemia, eh, aunque se la utiliza como excusa de la crisis, de esta crisis sanitaria, tenemos toda una serie de elementos, de datos que nos dicen que este virus no es nuevo, que ya había habido
otros coronavirus y otras epidemias que no llegaron a ser a estas pandemias como la que tenemos ahora, pero que ya estaban reflejando un problema de fondo que de tipo ecológico, pero también de tipo político y social, los límites que iban a tener todos los países para afrontar crisis sanitarias de este tipo ya estaban apuntados con anterioridad a esta crisis. Y un ejemplo de esto que decimos lo vamos a encontrar en ese informe del PNUD en el 2019, donde se nos decía que en los países desarrollados tienen 55 camas hospitalarias, más de 30 médicos y 81 enfermos por cada 10.000 habitantes. Sin embargo, en los países menos desarrollados hay 7 camas, 2,5 médicos y 6 enfermeros para 10.000 habitantes. Fijaos la desigualdad. De tal modo que cuando se nos dice por los medios de comunicación que esta crisis afecta a todos por igual, que no entiende de pobres o ricos, no es verdad. No es verdad. Ya Ken Loach lo decía en una entrevista hace unos meses. Este virus sí que entiende de ricos, de pobres y de países que tienen más capacidad para afrontar esta crisis sanitaria y países pobres que no. Lo mismo en cuanto a las poblaciones dentro de los países. Los estallidos de la población afrodescendiente en Estados Unidos están mostrando que las mismas desigualdades que ya se producían antes se están produciendo en cuanto a cómo afecta este virus. Mucho más, por supuesto, a la población negra y a los pobres que a los que tienen recursos económicos. Otro dato importante es que el jabón, el agua limpia, son un lujo para muchísimas personas en todo el mundo, especialmente en países como en África, por ejemplo, en los países que se encuentran en una peor situación. No que sean países más pobres, que eso también es un mito que circula por ahí, no son países más pobres, son los países más ricos, pero son los países más sometidos al expolio de los países con más poder. Esto ha hecho que los confinamientos también muestren esa desigualdad, esa brecha digital. En ese informe del PNUD se nos dice que miles de millones de personas, es decir, el 86% de la población mundial, no tiene una conexión fiable al Internet. Por lo tanto, cuando ahora se nos está diciendo que el futuro está en la conexión, en guardar las distancias personales, etcétera, tenemos que manejar estos datos. El 86% de la población mundial no tiene ese acceso a esa conexión. Y por supuesto, hablando de imperialismo, la agresión imperialista no se ha detenido en estos meses con la COVID-19. ¿Por qué? Pues por lo que decíamos antes, porque la guerra imperialista es fundamental para que continúe la explotación y porque el sistema del mundo no puede sobrevivir sin apropiarse de los recursos, de los mercados y de la vida. Tenemos aquí unas imágenes de cómo en pleno COVID, imágenes de Palestina, donde la entidad sionista de Israel sigue deteniendo a padres en presencia de sus hijos y sometiéndoles a ese régimen de apartheid que se da en territorio en Palestina. Tenemos también imágenes de los carabineros de Chile deteniendo a los jóvenes o en el caso de Bolivia, cómo tras el golpe de Estado los militares en las calles piden la documentación a los indígenas. Hay también una viñeta que hemos recogido sobre Venezuela, porque en estos meses, incluso en este estado excepcional, no ha continuado las amenazas de Estados Unidos hacia Venezuela. Y también hay aquí unas imágenes que muestran, bueno, pues cómo el Reino de España ha seguido también con sus empresas en América Latina, con los bancos,
apropiándose de las riquezas de estos países. Y una imagen también de lo que fue el colonialismo, el reparto de África a finales del siglo XIX en la Conferencia de Berlín. Un poco para dar la idea de que hay una continuidad, de que el capitalismo de finales del XIX se expandió, se repartió el continente africano y que esa lógica expansiva del imperialismo continúa hoy en día. Lo que se ha producido con la crisis de la COVID-19, lo que hemos visto en este desarrollo de la crisis es que se han agudizado todas esas partes de esa crisis estructural, se han potenciado y se han acelerado. Que por un lado la crisis va a servir para esa reestructuración económica donde se acelere el proceso de automatización, de digitalización, de eso que llamamos el teletrabajo, que va a aumentar la exclusión social, la desigualdad. Y algo que ya hemos visto en el desarrollo de esta crisis, que finalmente los países donde los sistemas sanitarios estaban más destruidos y a punto de colapsar, han colapsado definitivamente, como es en el caso de España, que ocupa el triste lugar primero en el ranking de los sanitarios fallecidos por la pandemia, por el COVID. También se ha aumentado y se ha generalizado esa insolidaridad al interior de la Unión Europea, cuando países como Italia, incluso España, reclamaron a la Unión Europea, a sus socios europeos, ayuda para enfrentar la pandemia, se encontraron con la insolidaridad y con el rechazo a facilitarle desde material médico hasta ayudas para sobrevivir a la crisis. Contrariamente a esta insolidaridad, nos encontramos con la gran solidaridad de un pueblo como el cubano, que desplazó a sus médicos entrenados ya en afrontar situaciones de esta situación de crisis sanitaria. Bueno, los médicos cubanos internacionalistas acudieron en la ayuda de los italianos, pero también en el caso de España, ¿no? Así que frente a la insolidaridad interior de la Unión Europea, la gran solidaridad de pueblos que se rigen por otro sistema, como es el caso de Cuba. También la pandemia nos ha colocado en ese aumento de la violencia y de la desigualdad contra los más débiles. Tenemos aquí una imagen de esas colas del hambre que han surgido de forma masiva en el caso de España. Esas colas del hambre que ya existían, pero que ahora se han hecho mucho más visibles y que han aumentado. Frente a esta situación, en general, la izquierda institucional, incluso con gobiernos socialdemócratas, como en el caso de España, están siendo incapaces de plantear ninguna medida que sea una medida sólida de cara al futuro. Lo que se está haciendo es plantear políticas coyunturales para mantener un mínimo a la población, pero no se está proyectando un cambio de sistema, un cambio de modelo económico. Lo único que se está haciendo es reaccionar frente al desastre que ha significado la pandemia. La viñeta de El Roto es muy ilustrativa de qué es lo que se está en términos reales planteando con la pandemia. Dice esta viñeta: conviene ampliar la distancia entre los ricos y los pobres para evitar contagios. Y le responde otro personaje: estamos en ello. Son dos personajes encorbatados, ¿no? Gente con posibilidades económicas. Bueno, lo que estamos viviendo es una reconfiguración del orden global, que continúa con ese vaciamiento institucional, con ese reforzamiento de todas las medidas autoritarias que ahora van a tener una justificación por la necesidad de salir de la crisis provocada por la pandemia, y ese recrudecimiento de la guerra imperialista, de lo que Harvey llamará acumulación por desposesión,
y que tenéis unos links donde Harvey explicaba antes de la pandemia cómo funciona todo el sistema capitalista a nivel mundial, desposeyendo, acumulando económicamente ya en esta nueva fase, desposeyendo de todos los recursos que poseen otros países. El concepto de normalidad tiene una gran carga ideológica. No se nos dice nunca en qué consiste. Y la representación de la normalidad que se transmite en los discursos es ajena a las condiciones reales de vida de la mayor parte de la población que quedan invisibilizadas. Por más que se nos repita la consigna desde el poder, las condiciones de vida bajo el sistema capitalista antes de la coronacrisis no eran nada normales. No es normal, por ejemplo, que la mitad de la población mundial viva bajo el umbral de la pobreza. Son datos del Banco Mundial en el 2018. Ni que en el caso de España, por ejemplo, como veíamos antes, el 26,1% de la población viva en situación de riesgo de pobreza o exclusión social. Así que, aunque el discurso del retorno a la normalidad trate de inducir en nosotros esa visión nostálgica sobre lo que se ha quedado atrás, lo cierto es que no hay razones para que añoremos un pasado marcado por la desigualdad y la violencia. Esto, a lo que llaman la nueva normalidad, estará marcada por la necesidad de garantizar e incrementar la rentabilidad de las inversiones, es decir, de proteger e incrementar la tasa de ganancia. Este aumento de la rentabilidad apunta a dos líneas en la inversión. Por un lado, ahondar en la contradicción capital-trabajo, intensificando la explotación, y destruir el capital obsoleto para reinvertirlo con nuevas reglas. El resultado combinado de estas líneas será la regresión social global, en la que la imposibilidad de recurrir solo a mecanismos económicos tradicionales va a ser compensada con políticas de endeudamiento cada vez más agresivas contra la clase trabajadora, que ya no podrá refugiarse en el ahorro familiar. Pero además de este aumento de la austeridad y, por tanto, de la exclusión social y la precariedad, vamos a tener cada vez políticas de mayor represión, de mayor control social. Y todo esto que ahora se nos presenta como algo derivado de la pandemia y de la necesidad de mantener la distancia social y de que se cumplan las medidas sanitarias, esto va a redundar en una normalización de la vigilancia y del control social, que nos acostumbremos a ser perseguidos, a estar monitorizados continuamente. Va a aumentar, por supuesto, esa desigualdad y esa exclusión, y todo ese proceso de automatización, de robotización, que estaba encontrando resistencias entre las clases trabajadoras, porque significa el abaratar mucho más la mano de obra y tener cada vez menos recursos, todo eso va a aumentar y se va a acelerar es lo que no nos dicen que va a ser la nueva normalidad, pero que después de estos análisis que estamos haciendo es lo más previsible. Desde el Frente Antiimperialista Internacionalista pensamos que después de hacer estos análisis y entre todos, tenemos que posicionarnos contra esa normalidad que se nos intenta vender. Y la única forma que podemos enfrentarla es resistiendo y construyendo organizaciones y organizando todas las luchas que ahora mismo están fragmentadas. Luchas internacionalistas, luchas de resistencia contra el expolio, contra la injerencia, contra la expulsión y la exclusión. Y la única forma de superar esta crisis es para nosotros cambiar el sistema, cambiar el modelo, que no significa reformas, el capitalismo no es reformable. Y para construir un nuevo sistema es necesario superar la fragmentación de las luchas. Y al mismo tiempo que las resistencias internacionalistas, que ese antiimperialismo esté presente en todas las luchas, porque la crisis es global y la salida solo va a ser global. La salida de los pueblos solo va a ser posible. La salvación del planeta y de todos nosotros solo es posible desde
la unión, desde la solidaridad internacional, desde plantearnos un mundo distinto que construyamos entre todos con otra lógica, que ponga en el centro las necesidades y que ponga en el centro al ser humano y no a la economía. Y queremos acabar con todas estas imágenes de luchas de resistencia en Palestina, esta niña desarmando y chequeando a un militar, estas mujeres palestinas que enarbolan la bandera y el símbolo de la victoria de un pueblo que es un ejemplo de resistencia y de dignidad, que no se doblega. También esas imágenes de Evo Morales destituido por un golpe de Estado, de Fidel y de Hugo Chávez, que lideraron esos procesos revolucionarios en América Latina, en Bolivia, en Venezuela y con mucha anterioridad, desde el 59 en Cuba. Ese ejemplo, ese mal ejemplo para el capitalismo, pero ese ejemplo de dignidad que son los cubanos, que es el pueblo cubano y su gobierno. Y también esa imagen de las luchadoras, de esa gran luchadora Angela Davis y del Black Power, de esos negros americanos que se rebelaron, que se resistieron al interior del monstruo, al interior de Estados Unidos. Y más ahora que está volviendo a renacer ese movimiento en otras formas como la de la vida de los negros importa, y todas estas grupos y movilizaciones también de latinos en el corazón del imperio. Y acabar con esas palabras de Fidel Castro sobre el internacionalismo, donde nos dice que ser internacionalista es saldar nuestra propia deuda con la humanidad, que quien no sea capaz de luchar por otros no será nunca suficientemente capaz de luchar por sí mismo.